¿Quiénes son los Cogis? Es una sociedad bien organizada, con fundamentos y un pensamiento tal vez diferente a este mundo contemporáneo, tal vez esclavizado por el desarrollo. Generalmente un grupo de personas que vive en la naturaleza, que hace parte de la naturaleza y considera la naturaleza como parte suyo y él de la naturaleza. Podríamos decir que los Cogis son un grupo también muy desarrollado, pero no esclavizado de su desarrollo. Es un grupo que comparte con la naturaleza en la medida en que la naturaleza se desarrolla, ellos también. ¿Y qué representa la naturaleza? La naturaleza para los indígenas es la verdadera madre. Ellos hablan de la madre naturaleza. Para el indígena es el gran Dios y de ahí que respetan tanto la naturaleza. Los ríos son las venas que alimentan a la tierra, que a su vez fertiliza para poder ser más vida, para poder tener más vida, para poder seguir siendo madre y para poder seguir alimentando a sus hijos. ¿Y la selva? La selva hace parte de un todo, ¿ya? Todo es un conjunto de cosas. Un indígena no puede cortar un árbol si no le pide permiso a ese Dios, a esa madre naturaleza. Le pide permiso para cortarlo y le da las gracias por haberlo cortado también. La selva es la forma que podrían tener las personas. Muchas veces ellos hablan de la selva como el pelo que tiene la gente, el pelo que tienen los animales, y hablan de zonas específicas tales como las rocas, como los nevados allá arriba, las partes que no tienen hierba, que no tienen selva. Lo comparan con la planta de las manos y de los pies de las personas que normalmente no tienen, y es porque tiene que ser así, porque la tierra a su vez es como una persona. ¿Y los jardines? A ver, los indígenas de la sierra son generalmente agricultores, pero no son unos agricultores de una explotación económica. Realmente el indígena tiene una agricultura de subsistencia basada en la explotación de los diferentes pisos térmicos. El indígena tiene posesión en la parte alta de la sierra, donde se cultivan ajos y algunos tubérculos. Tiene posesiones en la parte media y en la parte baja. De esa manera logra mezclar una serie de alimentos para poder equilibrar su dieta alimenticia. Pero su agricultura se basa en el control biológico a través del policultivo. El indígena nunca siembra una sola variedad en una sola parte porque teme la invasión de enfermedades, la invasión de insectos. No solamente cuidan la tierra, sino que saben cómo hacerlo realmente. Ya saben qué tipo de planta es buena, qué tipo de planta es mala, cuál controla determinada plaga y cuál controla determinada enfermedad. Entonces son unos verdaderos biólogos, son unos verdaderos ecologistas que desafortunadamente no queremos aprender de ellos porque nos consideramos siempre los mejores. Que si la sociedad occidental fuera un poco más humilde, aprendería de ellos y se daría cuenta que en materia agrícola son una verdadera universidad, son una verdadera cátedra, podríamos llamarle, o facultad de agronomía y de todo en materia agropecuaria, no solamente en producción. ¿Cuál es la ley que ellos tienen?
A ver, ellos hablan de la ley de Antigua, o sea, la ley natural, la que rige la naturaleza, las mismas que da la naturaleza. Ellos dicen que en la medida en que la naturaleza da, quita. La naturaleza es la madre y es ella la que aconseja, la que da todo y la que castiga. Entonces, la ley hace parte del mismo pensamiento y de la forma en que se utiliza el pensamiento. No hay artículos, no hay versículos, no hay nada de esto como las que hace el mundo occidental. Y lo que dicen ellos, las hacen para cambiarlas cada rato. No, allí existe la naturaleza con sus propias reglas y en la medida en que se respete, esa es la ley. Ejemplo, si un Kogi comete una fractura a la ley, comete una infracción, entonces por eso es que no se busca tanto, bueno, tú hiciste una infracción, sino ¿por qué no aprendió? Hay un porqué, pues porque tenía un maestro que no le enseñó bien. Entonces las responsabilidades siempre son compartidas. Nunca se busca un culpable, como siempre lo he repetido, sino la causa. La colectividad está en la obligación de enseñarle a la persona como individuo. Pienso que el equilibrio es algo tan importante como la propia vida. No puede haber vida sin equilibrio. En el momento en que hay un desequilibrio se acaba prácticamente, se podría llegar a acabar la vida, según el concepto que ellos tienen. Existe lo bueno y lo malo, y no puede existir lo bueno sin lo malo, ni puede existir lo blanco sin lo negro, según ellos, porque para eso la madre dejó todo. Entonces, lo importante es poderlo mantener, es poderlo entender qué fue lo que dejó la madre, qué fue lo que dejó la naturaleza, cuáles son las reglas de la naturaleza. El niño tiene que, pues desde luego nace y tiene que aprende con el padre, aprende con la madre, aprende con el mama, que es el rector, pues el que conoce un poco, mucho, o conoce mucho más la tradición, perdón. Sigue siendo permanentemente un aprendiz de todo lo que existe a su alrededor, incluyendo al otro como tal. Entre ellos existen diferencias como en todo el mundo, es una sociedad como cualquiera, solamente conocedores de algo más de la ley tradicional, pero capaz por lo menos de dialogar, que eso es algo muy especial que tal vez estamos olvidando nosotros. El diálogo para el Kogi es como el mejor equilibrio. Ya, hace parte del equilibrio el poder dialogar, el escuchar incluso la misma naturaleza. Ahora, escuchar al vecino, a su propio prójimo, es mucho más importante.